días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde el municipio de Andes, suroeste del departamento de Antioquia. En este municipio se dedican al tema de la apicultura, también al tema de la siembra de algunos productos, por ejemplo, como el café. Hay que decir que gracias a esa actividad combinada, de alguna manera el café sabe más rico. Bienvenidos al capítulo de hoy. Ya les contaremos cómo en Colombia, con ayuda de la biotecnología, se está mejorando el cultivo de maíz. ¿Cuáles son los beneficios? Ya lo sabrán. Desde el municipio de Arboletes les hablaremos sobre un productor de cacao que está implementando el tema de la selección vegetal para mejorar la productividad y la rentabilidad. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. La biotecnología en cultivos agropecuarios es una técnica desarrollada por investigadores para modificar la estructura genética y así poder obtener beneficios que sean prácticos para el productor. Colombia es el país de América Latina que más implementa esta técnica en los cultivos, pues cuenta con aproximadamente 22 millones de hectáreas cultivadas bajo este método. De tecnologías como la biotecnología, el agricultor hacía aplicaciones para controlar los insectos, pero cuando controlaba los insectos ya había un daño. Y cada vez que aplicaba había un daño, eso es lo que se llama daño acumulado. Entonces eso representaba mucha menor producción. En Colombia, esta técnica se ha implementado en diferentes cultivos, en especial en el sector de los granos, donde el maíz sobresale con respecto a otros productos, pues al implementar la biotecnología en esta siembra, un productor puede obtener un 35% de rendimiento mayor con respecto a un cultivo convencional, debido a que esta semilla le proporciona seguridad a la planta por las modificaciones genéticas que tiene, la cual la hace resistible a cierta clase de plagas. Dentro de la parte de las modificaciones que se le han hecho es que a estas plantas de maíz se le han puesto al maíz genes que producen una proteína que le causa daño a los insectos lepidópteros, como los gusanos belloteros que comen hojas. Hoy en día este cultivo tiene esa clase de proteínas y el cultivo se está defendiendo de estos insectos sin necesidad muchas veces de hacer ninguna aplicación de insecticidas. La biotecnología se utiliza para resolver distintos inconvenientes que presente un agricultor al momento de establecer su cosecha, como el fitomejoramiento, que le puede ayudar a elevar y estabilizar el rendimiento, mejorar la resistencia de la planta al momento de enfrentar plagas, aumentar el contenido nutricional del fruto y que éste pueda soportar condiciones abióticas adversas como sequía y frío. La otra parte importante de la biotecnología es que este cultivo genéticamente se ha modificado para que tolere algunas dosis de herbicidas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que se puede hacer la aplicación sobre el lote, sobre el cultivo, controla la maleza, pero no me mata el cultivo. Es la tolerancia que tiene el herbicida, ¿no? Entonces podemos aplicar total el herbicida y controlamos bien la maleza y esto lo que nos hace es que nos da un mayor rendimiento y un mejor control. En términos de rendimientos económicos que presenta la biotecnología para un productor de exportación de maíz en Colombia es favorable, ya que al momento de implementar este tipo de técnicas en el cultivo se puede llegar a cuadruplicar la ganancia, pues se estima que por cada dólar invertido en una semilla transgénica, el retorno de capital es de $3.90, es decir, alrededor de 12.500 pesos colombianos. Un productor que realiza una siembra convencional de maíz cosecha cerca de 2,8 toneladas por hectárea. En cambio, un agricultor que implementa la biotecnología en su cultivo llega a cosechar cerca de 7,76 toneladas por hectárea. El agricultor que adopta a sembrar biotecnología rara vez se devuelve y cuando se devuelve lo hace, pero regresa porque no le da el resultado que él esperaba. Entonces la biotecnología llegó, la adoptó el agricultor y se quedó. El agricultor se quedó con ella porque para él es mucho más fácil hoy hacerlo. Con la implementación de la biotecnología, este ingeniero agrónomo resalta que la productividad de un cultivo puede ser más competitiva, ya que estas semillas han permitido un aumento de eficiencia en los cultivos de maíz, debido a que la siembra presenta un mayor control de plagas por la condición genética de la planta, razón que repercute en la disminución de costos en el productor,
pues no va a necesitar de la implementación de fumigaciones constantemente. Visualmente podemos ver en este cultivo que si ustedes entran ven que las hojas están sanas, no tienen comidos de insectos. Esa es la visual para reconocer que genéticamente pues tiene unas proteínas que lo están defendiendo. O podemos ver cultivo vecino como el que está allí, que ya está aplicado, que vemos que la maleza se murió y el maíz no, es genéticamente modificado para tolerar determinada dosis de herbicida. Se estima que en Colombia entre el año 2006 y 2018 se pudieron ahorrar cerca de 212,4 millones de litros de agua en cultivos de maíz y algodón transgénicos. También se redujo 8.300 toneladas de CO2 y 3,1 millones de litros de combustible en tractores y pulverizadores que hacen parte del proceso de producción de estos productos. En medio de los desafíos que impone el bosque húmedo tropical, con temperaturas promedio de 28 grados centígrados y humedad relativa variable entre el 50 y el 95%, la Hacienda África, ubicada en el municipio de La Victoria, departamento de Caldas, se constituye en el epicentro de la segunda raza sintética del país, la raza Velázquez, formada nada más ni nada menos que por quien obtuvo el primer diploma de médico veterinario graduado de la Universidad Nacional, José Velázquez Quiseno, quien según su hijo, desde 1935 diagnosticó los limitados rendimientos de las razas bovinas extranjeras en Colombia debido a las inclemencias del clima y se propuso crear una raza propia como solución a esa problemática. Dándose cuenta que los parámetros de producción de la ganadería en Colombia no eran eficientes o muy óptimos, que teníamos tasas de letalidad bajas, que teníamos una alta mortalidad, y él quiso entonces ofrecer al país un biotipo, una raza de ganado adaptada a las condiciones en Colombia. Tenía muy claro que quería formar una raza que fuera roja, topa, de mediano tamaño, de pelo corto, muy brillante y liso. Aunque en su trabajo de trihibridación, el señor Velázquez se valió de toda la información ganadera del país a la que tuvo acceso como decano de Medicina Veterinaria de la misma universidad de donde se graduó y como funcionario del Ministerio de Agricultura desde noviembre de 1963, su inquietud por la eficiencia bovina en medio de condiciones adversas empezó hacia 1925, cuando conoció una raza criolla que lo sorprendió. Y una vez se gradúa, mi papá se va a trabajar a las sabanas de Córdoba, en donde conoció el romo sinuano, y allí se dio cuenta de la maravilla y el tesoro genético que tenemos los colombianos. Habiendo identificado la fertilidad y la adaptación del romo sinuano, el creador de la raza Velázquez aún creía que la ganadería colombiana necesitaba un ejemplar que reuniera otras características como el rendimiento cárnico con consumo de forrajes toscos y la resistencia a parásitos propia del ganado Brahman rojo, y un doble propósito con énfasis en leche aportado por la raza Red Poll. Estos ejemplares que ustedes ven aquí no se bañan contra mosca y garrapata hace más de 3 años. Mi padre, ya teniendo claro que quería una raza cebúina, una doble propósito de Europa, pero no del continente sino de las islas, y una criolla, escoge el romo sinuano, el Brahman rojo y el Red Poll. Trajo unas novillas romo sinuanas de Córdoba que fueron cruzadas con unos toretes Brahman rojo, y hace esas hembras de ese primer cruzamiento, que eran 50% Brahman rojo, 50% romo sinuano, les pone unos toretes Red Poll. La raza Velázquez hace presencia hoy en 13 departamentos del país. Otra de sus características es la longevidad. Ejemplo, esta vaca, conocida como Mariposa, que tiene 18 años de vida y ha entregado en la finca un total ya de 15 partos. Tenemos un censo en el cual habla de que tenemos alrededor de unas 1.800 hembras Velázquez en 13 departamentos de Colombia. Vacas promedio en la sabana de Bogotá que pueden estar picando en 12 litros de leche sin ternero, y tenemos vacas acá en la finca que nos pueden estar produciendo unos 10 litros diarios de leche. Aparte de la fertilidad y longevidad, las características de eficiencia de la raza creada por su padre, según nuestro entrevistado, se exteriorizan en las cualidades tanto físicas como productivas de cada uno de sus ejemplares. Las hembras pesan entre 27 y 28 kilos al nacer y los machos entre 28 y 29 kilos. ¿Eso qué permite? Que haya una gran facilidad de parto.
Los pesos al destete están alrededor de 180 kilos los machos a los 9 meses y las hembras están alrededor de 165, 170. Los toros pesan alrededor de 650 kilos en promedio, las vacas entre 430, 440 kilos de peso adulto. La raza de mediano tamaño ha permitido optimizar también los recursos forrajeros disponibles, nativos en su totalidad y con altos contenidos de fibra. Hace 5 años, mediante pastoreo extensivo permanente, se tenían 1.3 vacas de 450 kilos por hectárea. Hoy se tienen 2.7 animales del mismo peso en la misma área mediante pastoreo rotacional. Machos se están yendo a matadero a los 24 meses, llegan al frigorífico con alrededor de 450 y los rendimientos en canal totales son del 58%. Teóricamente la raza Velázquez es un 25% romo sinuano, 25% Brahman rojo y un 50% Red Bull. Otra muestra de fertilidad, habilidad materna y eficiencia productiva es que las vacas Velázquez logran destetar el 99% de los terneros que nacen y el intervalo entre partos en esta hacienda es de 415 días. En el municipio de Zipaquirá se encuentra ubicada la Hacienda San Pedro, en donde por más de 75 años, continuando con el legado de su padre, Carlos Herrera Umaña, se ha venido especializando en la producción de leche con ejemplares Holstein negro y rojo, en los cuales ha decidido implementar 3 ordeños diarios, cambiando el proceso tradicional en el que se hacían solo 2 de estos. Realizar esta práctica en las condiciones adecuadas le ha permitido tener un aumento de producción sin afectar la salud de sus hatos, lo que mejoraría su rentabilidad y sostenibilidad. Con 3 ordeños usted logra descongestionar la ubre, cargarla únicamente con la tercera parte de la producción del día y no con la mitad. Es que cuando una vaca de 50 o 60 litros está en 2 ordeños, a veces en uno de los ordeños le da 35 litros, que son 35 kilos que pesa la ubre únicamente por la leche que lleva. Al haber un aumento en el número de ordeños diarios, se reduce el tiempo que el animal carga la leche y se estimula con mayor frecuencia el pezón, evitando de este modo ubres caídas que afectan la calidad e inocuidad del producto, pues estas tienden a ser más propensas a la incubación de bacterias que desarrollan enfermedades como la mastitis. En un día, cuando son únicamente 2 ordeños, la ubre se congestiona mucho y tienden esas ubres a descolgarse muy pronto. Y una ubre descolgada en una vaca es un estorbo para la vaca y es una fuente de problemas de mastitis y de enfermedades, porque una vaca no puede manejar una ubre demasiado descolgada. La aplicación de esta técnica debe hacerse en ganados que cuenten con una excelente infraestructura en las instalaciones, en donde no deban desplazarse a la hora del ordeño y la alimentación, ya que los pisos corrosivos, irregulares y demasiado húmedos producen laceraciones en las pezuñas, causando inflamación y exposición de los tejidos blandos, afectando el rendimiento del animal. El tercer ordeño, cuando usted hace 3 ordeños, a usted se le va a incrementar la producción de leche entre un 10 y un 15%, en la medida en que el ganado no tenga que caminar. Si tienen caminadas muy largas, lo que se le va a incrementar son las cojeras en las vacas, y el tiempo que pierde la vaca caminando, yendo del potrero al establo y del establo al potrero. O sea, serían 6 viajes diarios. La alimentación del rumiante deberá ser guiada por un nutricionista que indique la dosis correcta que se tendrá que proveer. Por lo general, en el día la vaca comerá 10 kilos de concentrado, que se suministrarán 3 veces a lo largo del día. No, la vaca se suplementa según la producción de leche. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado porque no se puede dar demasiado concentrado, sino lo que pasa es que se le acidifica en el estómago y empieza a producir una enfermedad que se llama laminitis. La laminitis es una pésima irrigación de sangre en los cascos que empieza a producir cojeras. Se vuelven demasiado sensibles la base del casco.
Además de la buena administración de los animales, el uso del mejoramiento genético y los diferentes cruces en la ganadería han sido de vital importancia en el rendimiento de los hatos, ya que potencializan cualidades productivas, físicas y reproductivas que mejoran la competitividad del sector lechero. Pero si usted tiene muy buen manejo y no tiene la genética, no va a poder sacar el beneficio que pudiera sacar con buena genética. Aquí estamos ahorita utilizando la aspiración in vitro para poder producir embriones de nuestras vacas. Tenemos demanda de embriones para zonas cálidas donde están pidiéndonos Girolando. Entonces nuestras vacas Holstein, las buenas, las aspiramos. Gracias a los buenos resultados que Carlos ha obtenido con esta práctica, le ha sido posible ganar concursos nacionales de leche. Asimismo, ha sido exponente en ferias agropecuarias reconocidas en toda Latinoamérica como Agroexpo, en donde demostró el potencial genético con el que cuenta el país e impulsó su competitividad. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿qué fruta puede contener hasta más de 200 semillas? A. Banano. B. Fresa. C. Manzana. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿qué fruta puede contener hasta más de 200 semillas? A. Banano. B. Fresa. C. Manzana. La respuesta correcta es la B. Una sola fresa puede contener más de 200 semillas pequeñas en su exterior. Estas semillas están incrustadas en la pulpa y son una característica única entre otras de su clase. La gran cantidad de semillas en esta fruta es una de las razones por las que es tan fértil y puede producir nuevas plantas con facilidad. Las subastas fueron creadas hace más de 25 años para facilitarle a los ganaderos la compra y venta de sus ejemplares tras la difícil situación de orden público que vivía Colombia en los años 80 y 90. En esa época, los desplazamientos eran toda una odisea debido a las precarias condiciones viales de la zona rural y a la presencia de grupos armados ilegales que torpedeaban la movilización del ganado. A pesar de que la situación ha cambiado en el país, estos espacios se mantienen y lograron convertirse en una tradición sagrada para los sucreños. Las subastas fueron creadas con la finalidad de facilitarle al ganadero poder comprar sus animales de una forma más cómoda, más directa y sin tanto problema en el momento de llegar a los sitios de comercialización, que eran en las fincas. Las vías de antes no eran tan buenas. De ahí salieron y se crearon las subastas. La subasta como tal es un evento donde nosotros aquí vendemos todos los miércoles, se reúnen una gran concentración de animales. Normalmente nosotros movemos entre 2.200 a 2.600 reses semanales en época de invierno y nosotros a partir de la 1 de la tarde comenzamos a comercializar esos animales. Por tradición, las subastas se realizan todos los miércoles del año. La logística inicia contactando a los vendedores y compradores de los animales para recogerlos en las fincas y trasladarlos al complejo. En esta etapa es indispensable que cada propietario tenga en su poder el permiso del Instituto Colombiano Agropecuario ICA para la movilización de los bovinos. Tenemos la subasta todos los miércoles. Lo que es lunes y martes hacemos una comercialización vía telefónica. Nosotros tenemos una planilla, llenamos la planilla y más o menos ya sabemos cuáles son los animales que nos van a ingresar hoy miércoles. ¿Qué hacemos nosotros? Los miércoles recibimos los animales, recibimos todos los camiones en los embarcaderos, ya sea para camión de lote completo o en sus veces si hay que clasificar esos animales. Una vez llegan los ejemplares, se realiza un registro y peso de cada lote, se marcan con pintura roja y se ubican en sus respectivos corrales. Allí esperan el turno para salir a la pista de la subasta. Se bajan, se introducen a la manga, nuestra parte operativa, nuestro personal le pone una numeración acorde al consecutivo de ingreso. Posteriormente los pesamos. Una vez que estos animales están pesados,
hacemos la facturación, donde está el nombre del ganadero, la parte donde vienen los animales, la localización de la finca y ubicamos también el nombre de la zona, o sea, ya sea distinta aquí en Sucre, y posteriormente los hacemos llegar a sus corrales. En horas de la tarde ya esos animales entran a la pista, donde ya son vendidos por intermedio de un martillo. Tan pronto los animales ingresan a la pista, los organizadores de la subasta calculan un precio aproximado por kilo y de acuerdo con la calidad del animal, las pujas van subiendo hasta que llega un mejor postor. El proceso es liderado por un hombre que posee un martillo en su mano derecha y a medida que las ofertas suben y se logra la venta, lo golpea en una superficie de madera. Todos los clientes que ingresan aquí al recinto, nosotros le damos una raqueta. La raqueta, ¿en qué consiste? Un número que lo identifica con su nombre completo. Cada animal que él esté interesado en ofertar o empujar, él alza la raqueta y nosotros como martillo estamos en la obligación de cogerle el número y vamos cantando el número. A medida que vamos subastando el animal va subiendo de precio hasta que hay un postor que es el que se queda con ese producto. Los lotes pueden estar conformados desde un animal hasta 10. No obstante, hay momentos en donde se subastan lotes conformados por más de 20 ejemplares. También venden camiones completos de 15 vacas o 15 novillos. En estos espacios le dan gusto a todo tipo de clientes. Nosotros particularmente tenemos varias clases de compradores. Está el comprador de vaca gorda. Ese viene específicamente por los animales que ya estén finalizados para ser posteriormente sacrificados. Ese viene exclusivamente a comprar ese estilo de animales, tiene cierta hora donde realiza esa función. Tenemos los clientes que vienen por animales de ceba, que son las vacas novillas delgadas, que ellos ceban y posteriormente las traen otra vez y las venden. Los ganaderos de la región acuden masivamente a estas subastas porque les garantizan seguridad en los pagos, ya que todo el trámite se hace a través de la empresa organizadora. Asimismo, hay certeza que los ejemplares adquiridos están sanos, se encuentran en óptimas condiciones productivas y cumplen al pie de la letra la reglamentación fitosanitaria exigida por los organismos de control. El coco es una fruta que se produce mayormente en zonas tropicales como el Pacífico y Caribe. Por sus altos niveles de hierro, potasio y diversas sales minerales, requiere de cuidados y condiciones específicas para un excelente desarrollo. Además de analizar los suelos en los que se quiere sembrar, los cuales deberán ser franco-arenosos y húmedos, que cuenten con una profundidad de más de 1 metro, se deben tener en cuenta las condiciones climáticas que presenta la zona. Debemos tener muy presente de que el cultivo de coco como tal requiere de unas condiciones agroclimáticas, ¿cierto? Hay que partir de que requiere de que la zona tenga una altura sobre el nivel del mar de los 0 a los 400 metros sobre el nivel del mar. Eso es determinante para el cultivo de coco. Requiere de que tenga muy buena luminosidad, ya que el cultivo como tal requiere de 2000 horas de luz al año. Debido a que esta planta crece mayormente en islas y costas tropicales con gran presencia de agua salina y humedad relativa por encima del 80%, requiere de grandes cantidades tanto de potasio como de cloro que le permitan la evolución del oxígeno durante la fotosíntesis y garanticen una buena alimentación de la planta, que se verá reflejado directamente en el crecimiento y formación del fruto. Las plantas con deficiencia de cloro se tornan amarillas y secas. Requiere de tener una muy buena nutrición. Es considerado el potasio. El potasio es de vital importancia para el cultivo de coco, ¿cierto? Como elemento mayor. El cloro es un elemento menor para cualquier cultivo, pero en el coco especialmente se convierte en un elemento mayor, el cual los extrae mucho para su desarrollo y para formación de frutos. Un buen riego es fundamental para el crecimiento de la palma de coco. Si hay un exceso hídrico, la planta presentará aborto de frutos o flores, lo que quiere decir que los frutos no crecerán ni se desarrollarán lo suficiente, lo que causará que a la larga se marchiten y mueran. Es por esto que se recomienda que por mes la planta no reciba menos de 50 mililitros de agua. Hay un factor que es muy importante y es que donde yo voy a establecer un cultivo de coco, yo debo saber
la cantidad de agua que cae al año en ese sector. Partiendo de allí es una información muy valiosa para el establecimiento del sistema de riego en el cultivo. El cultivo de coco, cuando inicia la etapa productiva, también requiere de muy buena cantidad de agua y se convierte en un limitante cuando no tengo la disponibilidad de ella para el tema de formación de frutos o en el caso de la floración. Si no cuento con ella, hay un déficit hídrico, la floración se va al suelo. Si está en formación de frutos y hay un déficit hídrico, se van los frutos al suelo. La fertilización del cultivo dependerá de las deficiencias en elementos menores que arroje el análisis de suelo y la edad de la planta. Sin embargo, ya que el coco es muy tolerante a la salinidad, es común fertilizar la planta directamente con cloruro de sodio, lo que causa que el fruto tenga mejor consistencia y sabor. Se recomienda realizar estas aplicaciones periódicamente durante los primeros 4 años de vida. Aquí en la finca la nutrición se viene realizando dependiendo también el tema de la lluvia. Y en algunos casos hemos hecho fertirriego porque la época de verano han sido muy larga, entonces tratamos en lo posible de hacer aplicaciones entre 30 y 45 días. La palma de coco tendrá una vida útil de aproximadamente 20 años. Si se satisfacen correctamente las necesidades de la planta, esta entregará cosechas cada 30 días. Pero hay que tener cuidado a la hora de la recolección del fruto, ya que si el tallo se lastima, su rendimiento podrá verse afectado. En los cultivos de cacao, la técnica escogida por los productores para establecer una selección vegetal es la fertilización cruzada entre 2 plantas. Este es el injerto por medio de la vareta, la cual conlleva la producción o clonación de la especie que sirva para mejorar la productividad en el cultivo. Primero hay que tener en cuenta qué tipo de clon voy a coger, o el árbol que esté sano, la especie, en este caso ¿cómo se dice? La variedad que quiero clonar, y dentro de ello debo de tener en cuenta de que la vareta debe estar sana, la vareta como tal, y que son las que van hacia arriba con el tallo, el cogollo dice uno vulgarmente, hacia el cielo, no estas que se extienden al suelo, sino hacia arriba. Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta al momento de seleccionar la vareta es que la yema floral que se desprende de estas plantas se encuentre en un estado fértil de brotación. Esto con motivo que al momento de que se llegue a incrustar en otro árbol, esta presente una óptima adaptabilidad. Para retirar la yema se debe realizar una serie de cortes debajo de la cicatriz, con el fin de separar la hoja del peciolo. Posterior a este paso de selección y retiro del material vegetal, se debe aplicar un sellamiento. Le hago un sellamiento. Esto normalmente uno en campo coge una planta que le llaman la sábila. Corta ramitas de sábila y le unta en las puntas y la sella, o sea, con vela esta que uno prende para velar a alguien, y le sella las puntas. De esta manera tenemos una vareta disponible para llevar a campo. Posteriormente, con la punta de la navaja se debe levantar un pequeño fragmento de corteza en el árbol que sea del mismo diámetro que posee la yema, con el objetivo de que el encaje sea el adecuado. Para finalizar, se debe realizar un amarre con material plástico en la parte inferior del tallo, que recubra en su totalidad a la yema, con el fin de evitar la entrada de agua que puede dañar el proceso de injertación. Recomendaciones. Este cacaocultor aconseja realizar los injertos de vareta en épocas de luna nueva, debido a que la concentración de savia es mayor y la adaptación a la planta es más sencilla. Sin embargo, el árbol de donde se extraiga esta rama puede llegar a presentar deshidratación. Para seleccionar una vareta portayema, nosotros tenemos en cuenta lo primordial, la sanidad del árbol, pero también la vareta como tal, que tenga una forma ideal en cuanto a sus yemas y el color de la vareta. Ella semeja 2 colores, el de la parte de arriba donde le pega el sol
y la parte de abajo que los protegen las hojas. Las plantaciones de cacao que son aconsejables para realizar estos procedimientos de selección vegetal son las que tienen un periodo de vida de 1 a 3 años, debido a que su adaptabilidad aumenta por el hecho de que el árbol se encuentra en desarrollo y además, al momento de realizar el corte de vareta, su recuperación será en un menor tiempo con relación a un árbol que presente mayor edad. En los árboles de leño grueso, ya muy leñosos, el prendimiento es más tardío, es muy incierto. Tenemos más problemas para la extracción de material, ya que tiene que subirse uno a la copa del árbol. Entonces siempre en los jardines clonales los árboles los mantenemos de una estatura baja para poder extraer este material. También es importante que el árbol de donde se extrajo este material no presente hojas perforadas por alguna clase de insecto, puesto que si la planta presenta alguna plaga o enfermedad, esto va a repercutir en el injerto al árbol que se le vaya a aplicar, afectando la etapa de fotosíntesis, lo cual repercute en el desarrollo del fruto. Que si llevo una vareta infectada, por ende voy a infectar a mi cultivo. Cuando se vaya a hacer corte o extracción de material vegetal de un cultivo, de un árbol, muy cerca no se haya aplicado químicos, ni en fungicida, ni en herbicida, ni nada de esto, porque todo va a trasladarse a través de la vareta. Puede afectar en el tiempo de la injertada, puede ser muy complejo para que peguen bien los injertos. Las características que se deben tener en cuenta al momento de seleccionar la vareta es que ésta sea totalmente recta, lo que conllevará a que el desarrollo sea el adecuado al momento de la clonación. Además, debe presentar un color café claro en la parte superior de la yema, que le ayudará a distinguir al productor cuál es la ramificación que sirve para establecer como injerto en otra plantación. Al regreso, desde el Urabá antioqueño veremos las claves que utiliza un productor de plátano en las labores culturales de su predio para aumentar la rentabilidad y conoceremos la historia de un municipio donde la productividad ha sido el principal motor de reconstrucción del tejido social. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Desde Biota, Cundinamarca, los campesinos nos cuentan cómo están saliendo adelante en ese territorio marcado por el conflicto armado. Ellos explican cómo están haciendo que sus tierras sean productivas. Una médica veterinaria zootecnista nos cuenta cuál es la importancia del mejoramiento de las praderas. La idea es que se mantengan frescas y, por supuesto, muy bien para cada una de las explotaciones que implementan nuestros campesinos. Desde el Urabá, el departamento de Antioquia, un productor de plátano nos cuenta sobre las actividades, las labores culturales que está cumpliendo allí en ese cultivo y cuál es la importancia. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Una tierra laboriosa y cordial, con historias de lucha y de amor. Biota, tierra querida, en tus montañas hay ilusión. Esa misma riqueza natural que describe en su canción el niño Joan Steven Cuellar Bonilla sería la responsable de que guerrilleros y paramilitares hayan sembrado el terror en este municipio de 58 veredas, ubicado en la provincia del Tequendama. Así lo confirma Dayana Sánchez, investigadora de la Universidad Piloto de Colombia, quien en compañía de otras 150 personas, entre profesionales y estudiantes, se aventuraron desde hace 5 años en la reconstrucción del tejido social para recuperar la productividad. Una comunidad golpeada por el conflicto desde los mismos Panches hasta la actualidad. Ahí se dan los primeros enclaves cafeteros, la cercanía con Girardot y el puerto estratégico que tenía a nivel comercial por el río Magdalena, y en los tiempos recientes es básicamente asociado a condiciones geográficas. Es que está a 86 kilómetros de Bogotá. A su llegada, los investigadores encontraron que el 70% de la población era de otras partes del país, quienes habían comprado tierras a muy bajo costo, y los nativos, en la misma proporción, habían migrado por miedo.
El reto entonces era mediante talleres, capacitaciones, cartografías y mapeos sociales, sentar tanto a foráneos como a propios para dialogar sobre su presente y pasado en perspectiva de futuro. No es la biota roja de los 50, de los 40, no es la biota corredor estratégico de los grupos al margen de la ley, es una biota que renace, se reconcilia en torno al bienestar de su comunidad. Biota es uno de los principales municipios productores de café que aporta para Cundinamarca casi un 65% del producto, tiene 3 tipos de climas, pisos térmicos diferentes y microclimas. Nos dimos cuenta de que había posibilidades de desarrollar mucho más las cadenas productivas. Identificadas las potencialidades de la localidad y las 700 familias consideradas víctimas directas de la violencia, el proceso se hacía tangible al congregar en un mismo espacio tanto a víctimas como a victimarios, lo más importante sin rencores y sabiéndose productivos. Cuando tú llegas a un territorio marcado por el conflicto, de manera directa o indirecta, lo primero que tienes que hacer es recuperar confianza. Lo primero que tienes que hacer es hacerlos parte de su progreso y de su futuro. ¿Desde dónde? Desde 2 perspectivas, la reconciliación y la sostenibilidad. La reconciliación en este país se debe dar desde el diálogo del presente, el pasado y el futuro, no desde la revictimización. Pensando también en el desarrollo de su municipio, está el reincorporado de las FARC, Luis Enrique Castillo, uno de los 9.000 pobladores rurales que de alguna manera se ha beneficiado de las políticas agropecuarias actuales concertadas entre la comunidad. Yo crecí en la guerrilla a los 16 años, estuve 6 años y estuve 12 años preso. Ahorita salí y estoy volviendo a hacer mi vida. Al principio la gente decía, volvió la guerrilla. Antes de nosotros irnos para la guerra, de tener un arma en nuestras manos, pues nos criamos con el café. Entonces nosotros estamos sembrando café. Yo en este momento tengo 7.000 maticas de café. Junto con los 9 reincorporados, otra de las metas de Luis Enrique es recuperar el Alto de Boquerón como destino turístico, algo impensable 25 años atrás. En la época del conflicto, prohibíamos la cruzada por este sendero ecológico. Nosotros lo prohibíamos porque era algo muy estratégico para nosotros. El ejército nos bajaba y rapiditico nos llegaba a las narices. Este recorrido nosotros queremos contar la historia de nuestro municipio, el conflicto armado, contado por nosotros mismos que estuvimos con una arma en la mano. En esta reconstrucción de tejido social se han logrado certificar en buenas prácticas agrícolas 25 fincas productoras de café, mango, aguacate, cítricos, mandarina y cacao. Se está conformando una asociación para comercializar sin intermediarios y se han establecido 5 rutas turísticas con avistamiento de aves y observación de petroglifos y riqueza patrimonial y arqueológica. Llegamos hasta este cultivo de plátano de exportación que sale a países como Canadá y los Estados Unidos. Veamos a continuación los cuidados que se debe tener con el fruto en post cosecha y las características que debe cumplir en la comercialización internacional. Los racimos del plátano se cargan en lo que estos agricultores denominan una mula, 2 palos de madera con pitas colgando a los lados para enganchar los frutos y llevarlos hasta la empacadora artesanal. Debe haber un equilibrio para evitar que en el trayecto se caigan y maltraten. Desde el mismo campo comienza el proceso. O sea, el que está haciendo el corte tiene que tener mucho cuidado a cortar y recibir racimo. Que no se maltrate el racimo, o sea, los palos no se maltraten y cuida mucho la corona. Principalmente la corona del plátano. La corona es el pequecito que va pegadito al racimo. Esa es la corona. En la selección son descartados los plátanos que hayan salido unidos, 2 en 1 como este. También aquellos que sean muy pequeños y no cumplan con los parámetros requeridos para ser un producto de exportación. Nuestro entrevistado nos cuenta cuáles son. Comienza de un plátano que tenga las 10 pulgadas y tenga de 10 a 28 de gruesor, como usted me vio ahí. El que esté demasiado muy grueso no va. Y el que está muy pequeño que no cumple no va, se queda también en la rellazo en la empacadora. Cuando en el racimo ya han quedado solo los plátanos seleccionados que cumplen con estas características, se pasan a una tolva que contiene agua y químicos como floculantes de látex que permitirán drenar la sustancia pegajosa que suelta el plátano. Allí deben permanecer entre 10 y 15 minutos. De esos 10 a 15 minutos pasa a otra tolva donde está otra agua con otro líquido preparado, que es el líquido que ya lleva el último proceso
para el embarque, para la exportación, que está compuesta por otros químicos, cuidándole la madurez al plátano y la consistencia, o sea, la duración para que esos químicos para darle la duración al plátano para que llegue a su destino. La tolva del segundo remoje contiene agua con fungicida que ayudará a prevenir la pudrición de la corona y permitirá que el plátano se conserve verde y no madure durante el tiempo que permanezca empacado. Pueden durar en ese estado hasta 15 días. Pasa al mesón. El mesón es otro punto también que tiene que tener, de ahí, de la empacadora, tener cuidado. O sea, tener que cortar la misma hoja, de la misma hoja del plátano, ponerle encima para que el plátano al tiempo de sacarlo de una tolva a la otra no se maltrate. Porque el plátano tiene que ir muy... De ahí viene, cuando llega la tolva, se saca de esa agua, pasa para allí. De ahí viene el punto de selección, seleccionar de calidad. El empaque se hace en cajas de cartón y los plátanos se ubican corona con corona para evitar que se maltraten en el transporte. De sufrir alguna magulladura durante el traslado, el producto es rechazado en los puertos de embarque. De ahí pasa ahí a un peso, y ese peso que tiene que cumplir los 25 kilos de peso, que son 50 libras. Ni más, si pasa de 50 para arriba, lo rechazan. Si pasa menos de 50, lo rechazan por bajo peso. Los plátanos tienen que encajar y no ser forzados para entrar en las cajas. Estas deben tener base doble y una resistencia mínima de 300 libras, además de contar con ventilación arriba, abajo y en las paredes laterales. La renovación de praderas en fincas ganaderas está enfocada para que los bovinos obtengan una óptima nutrición proveniente de los pastos. Esto conlleva a que el ganadero le brinde importancia al crecimiento y desarrollo de ofertas de forraje que establezca en su propiedad, con el fin de brindar un mejor alimento para estos animales. Trabajamos fuertemente con los productores en el tema de mejorar la calidad del alimento. Y esta calidad la mejoramos enfocándolos en la adecuada rotación de praderas, conociendo la fenología de los pastos, sus tiempos de ocupación, sus tiempos de rotación y que sean de buena calidad para el ganado. El suelo es un elemento fundamental que se debe tener en cuenta para obtener un buen forraje, ya que con el pasar del tiempo este pierde fertilidad, debido al pisoteo que los animales proporcionan sobre el suelo, haciendo que la tierra se compacte y no tenga la suficiente aireación, lo cual repercute en la disminución de nutrientes que otorgan los pastales al ganado. Debemos tener en cuenta el piso térmico en el cual nos encontramos y ya de ahí se seleccionan las especies que puedan tener un buen desarrollo y puedan llegar a crecer y a ser funcionales. Las corporaciones autónomas ya tienen identificados los pisos térmicos y las variedades que se deben sembrar. Incluso ellos mismos tienen el vivero de estos árboles para suministrárselos a los ganaderos. Las fincas que presentan un manejo inadecuado de pasturas, acompañado de un mal drenado en sus suelos, son susceptibles a erosiones naturales, las cuales se pueden evitar implementando coberturas por medio de especies de pastos como las gramíneas y las leguminosas. Hemos encontrado alternativas como esta, donde nos permite seguir usando el potrero, podemos seguir teniendo animales y al mismo tiempo desarrollar el material vegetal del sistema silvopastoril. Esto nos ha contribuido a que los bovinos no consuman pastos con demasiada fibra, con muchos días de recuperación y evitamos la emisión de gas metano por parte de ellos al tener una digestión más eficiente y esto se va a convertir en leche y carne rápidamente. La inclusión de árboles forrajeros como la que se estableció en el Rancho Gibraltar, ubicado en el departamento de Risaralda, le ha traído beneficios al ganado al proporcionar sombra sobre ellos, haciendo que disminuya el estrés calórico en los bovinos, motivo por el cual los índices de producción han aumentado. Por otra parte, estas plantas con el tiempo se pueden convertir en una fuente económica de doble propósito para el productor, ya que pueden servir para la venta de madera. En esta zona trabajamos mucho el tema de matarratón, el árbol de leucaena, los guamos, guayacán, que ya es un árbol maderable, y leguminosas, que nos ayudan a hacer aireación de suelo y fijación de nitrógeno. El follaje de estos árboles tienen un contenido nutricional interesante, unas buenas proteínas
y se pueden utilizar como alimentación alternativa para suplementar los animales. Beneficios. Entre más contenido de materia seca tengan las praderas, mayor será la nutrición que reciba el ganado, ya que éstas se encuentran constituidas por una fracción orgánica, la cual tiene niveles de carbohidratos, lípidos, azufre, fósforo, proteínas, ácidos nucleicos, ácidos orgánicos y vitaminas. Además, posee componentes inorgánicos como potasio y silicio, que ayudará a mejorar la producción del ganado. Tenemos también bancos de forraje que se pueden hacer con leucadena, con matarratón o con botón de oro. Estos materiales lo que hacen es que se pueden cosechar y ensilar, o se puede hacer directamente ramoneo en los potreros por parte de los animales. Entonces lo que más hemos buscado es esa alternativa, sistemas que podamos implementar sin tener que sacar animales de la finca. Los controles de maleza se deben realizar en 2 periodos anualmente. Además, la renovación de praderas se debe hacer cada 3 años, con el objetivo de brindar oxigenación al suelo para que pueda germinar brotes de mejor calidad. Garantizar un producto inocuo y de excelente calidad son los principales objetivos de agricultores como Nilson Peña, quien desde el municipio de Arboletes del departamento de Antioquia se ha dedicado al cultivo de plátano. Él nos cuenta que desde la siembra y durante todo el crecimiento de la planta se implementan diversas labores como el desmanche, poda fitosanitaria, desguasque y fertilización, que permiten producciones altas y rentables con miras a la exportación de los frutos. La primera labor se realiza en el trasplante con fines de preparación. Al principio, cuando se va a trasplantar la planta, venimos y le colocamos un poquito de urea a la planta de la parte de abajo. ¿Para qué? Porque cuando ya nosotros siembramos la planta tenga una función de crecer rápido, ¿sí? O sea, para que la planta se desarrolle rápido. Poda fitosanitaria. La poda fitosanitaria o de saneamiento se realiza cuando las hojas de las plantas se encuentran secas, rotas o con alguna enfermedad que afecte el resto del cultivo. Debe hacerse por personal capacitado, ya que si los cortes se hacen de manera incorrecta, se verá afectado directamente el tamaño del racimo. Ya cuando ella va creciendo, ya nosotros venimos con lo que es la limpia, ¿sí? La elaboramos la limpia para que ella aún se encuentre en más espacio, más claridad para que ella crezca rápido. Desguasque. La labor de desguasque se lleva a cabo de forma manual y se basa en realizar una limpieza en el tallo principal de la planta, la cual debe hacerse cuando se presente material vegetal seco y descompuesto de color marrón en los pseudotallos, conocidos también como guascas o calcetas. El desguasque se realiza como mínimo cada 45 días, con el fin de evitar que dicho material se convierta en albergues de insectos y plagas que afecten el rendimiento. Por ejemplo, si uno no hace ese desguasque, se crea una bacteria, ¿sí? ¿Cuál es la bacteria? Un hongo que digamos, ¿sí? O sea, eso se produce en el cuerpo de la mata y ahí la mata tiene una decaída, ¿sí? Si uno no hace ese trabajo. Desmanche. El desmanche consiste en eliminar los hijos que no serán productivos o no generarán racimos. En las plantaciones recién establecidas se deberá dejar el hijo con mayor grosor, que sea vigoroso y de gran profundidad. Este proceso debe hacerse cada 4 meses. De lo contrario, traerá como consecuencia plantas débiles de raíces pequeñas que darán frutos de baja calidad. El desmanche lo hacemos igual. ¿Para qué? Para que la planta no tenga alrededor, no tenga tantos, digamos que hijos, ¿sí? No tenga hijos tanto, sino que va a crecer por una sola plantación. La que nació primero es la principal y la segunda es el hijo, que es la que nos va a dar de nuevamente la producción del gajo. Fertilización. Aunque es un proceso sencillo, la fertilización es una de las labores más importantes dentro del cultivo del plátano, ya que permite un buen follaje y crecimiento del fruto. La fertilización varía de acuerdo al estudio previo que se le realiza al suelo. Sin embargo, hay elementos mayores como el fósforo, potasio y nitrógeno que mantienen el color de la planta y dan los nutrientes necesarios para la formación del fruto. Nosotros le ponemos la fertilización cada 45 días. En zona de producción ya trabajamos con otro fertilizante. ¿Ya cuál es el otro fertilizante? Para que la planta tenga un buen producto, tenga una buena cosecha, ya tenemos otros medios de fertilizante. ¿Para qué? Para que la plaga no nos atropelle, para que la cicatoca no nos atropelle, etc. Fumigación.
Prevenir y controlar las plagas y enfermedades en el cultivo es fundamental para tener cosechas constantes. Enfermedades como el mal de Panamá, que invade rápidamente la planta y se transmite por los líquidos que provocan las plagas de pulgones o cochinillas, no se pueden tratar y a largo plazo generan la muerte de la planta. Para prevenir esto, es importante realizar fumigaciones mensualmente con insecticidas biológicos o químicos. O sea, lo fumigamos con cerrero, que es un producto que no nos maltrata tanto la tierra, ¿sí? Porque hay productos que maltratan mucho la tierra. Entonces nosotros cuidamos de que la tierra no sea maltratada por la cuestión del veneno. Realizar estas labores culturales periódicamente y con rigurosidad le permitirán al agricultor obtener productos inocuos y de alta calidad que sean aptos para el consumo e impulsen su comercialización. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere cada mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo continuaré recorriendo las fincas del país. Hasta pronto.